Buenas tardes, camaradas, compañeros y todos veteranos de guerra de ambos bandos, ¿verdad? Del ejército y de la guerrilla. Bueno, aquí saludo a todos los suscriptores ¿cómo se llama? El Sargento Código. Bueno, hoy queremos contarles una historia, ¿no? Muchos me piden a mí que hablemos del ataque del penal de Mariona. Fíjense que el ataque del penal de Mariona fueron tres, porque la seguridad en el penal de Mariona era fuerte, grande, ¿verdad? Diríamos, porque aparte de los custodios, y no sé si habían guardias en ese lado, también había una compañía, creo, de la primera brigada que eran como dos anillos de seguridad, ¿verdad? Primero había que combatir con la primera brigada para poder llegar a los custodios, ¿verdad? La seguridad que tenía el penal. Custodios, y no sé, creo que habían guardias también en ese lugar, ¿verdad? Era como bien difícil. Además, esos ataques tenían como una dificultad para las unidades, como nosotros, porque empezaban muy temprano, eran muy temprano, 9 de la noche eran esos ataques en esos lugares, ¿va? Pero les cuento, nosotros nos movíamos, por decirle, alrededor de 40, 50 combatientes de la guerrilla. Nos movíamos en la noche ¿cómo se llama?, al volcán de San Salvador, ¿va? Ahí dormíamos esa noche. El siguiente día ya teníamos todo planificado, todos los croquis, cómo iba a ser todo ahí, ¿verdad? Todo ¿cómo se llama? El esquema del ataque. Entonces, una vez, por ejemplo, digo, yo participé en el primero y en el tercero. En el segundo no participé porque estaba herido de cuello, ¿verdad? Esta bala que tengo por aquí, estaba herido. Estaba en recuperación en San Salvador. Nosotros teníamos en San Salvador como casas de seguridad, le llamaban, donde iban los combatientes de gravedad que no se podían tratar aquí en el cerro, en los hospitales de aquí del cerro de WhatsApp, en los campamentos, se iban a unas casas de seguridad que existían en San Salvador, ¿va? Eh, Ahí llegaban médicos a curarnos a nosotros, había gente que se encargaba de nosotros, ¿va? Porque la guerra fue un conjunto de un montón de gente involucrada, ¿va? Habían médicos que nos colaboraban a nosotros en ese tipo de cómo se llama, de operaciones, ¿va? Ellos nos llegaban a poner suero a los que estábamos graves, a curar y todo. Así fue eso. Entonces, yo me encontraba en San Salvador, pues en el segundo ataque no participé. Participé en el primero. Estando ahí por la orilla de los cañales de ahí de Nejapa, cerca del penal, ¿verdad? En esos cañales, eh, en los cafetales estábamos nosotros, ¿verdad? Por decirle, más o menos 50 guerrilleros que íbamos a participar en ese ataque, ¿verdad? En ese momento queríamos liberar, habían 30 presos políticos en ese lugar. Entonces queríamos liberarlos, ¿verdad? Entonces, eh, por eso se hacía ese tipo de ataques. También, ¿cómo se llama? En ese tiempo, estando ahí en ese lugar, llegaban unidades de la primera brigada a esos cañales como polígonos de tiro, a hacer maniobras y todo, y nosotros guiando las balas para y todo eso, en un cortecito del cafetal, pues, y ellos en los cañales haciendo maniobras, gritos y todo, ¿verdad? Entrenando compañías o batallones de la primera brigada. Nosotros ahí, pues, y decíamos, solo falta que nos encuentren, que estamos escondidos aquí, ¿va? Porque esconder 40, 50 guerrilleros no es fácil, ¿verdad? Ya es un grupo, un buen grupo. Entonces, en la noche se tenía que hacer para mover toda esta gente. Algunos iban adelante. Y, bueno, por decir, la primera vez nos movieron en un camioncito a un grupo quizás de 15 de unidades de fuerzas especiales, a tomar posiciones cerca del penal, a ver a cada quien cómo le tocaban las posiciones. Ahí me recuerdo que habían tres posiciones clave. Una que le decíamos la del Naranjalito, que está al otro lado del penal, ¿verdad? Al otro lado del penal para el occidente. La del portón principal, ¿verdad? Que siempre creo que había una sección de la primera brigada o una patrulla, no sé, o de 15 o de 20, ahí frente al penal. Otra que estaba al sur, ¿verdad? Que había
también otro grupo, otra patrulla de la primera brigada en ese lugar que cubría una calle, hoy pegada a la cancha, ¿verdad? De una cancha polvosa que está al sur, porque antes había una cancha polvosa también al norte, que hoy es donde hicieron la otra fase del penal, ¿verdad? Entonces, el problema es que cuando uno, entonces en ese momento, ya esas unidades adelantadas, se procede a llegar al punto de las 6, se les pide, se agarran, si no me equivoco, dos buses de la ruta 6, ¿verdad? Se les pidió que nos hicieran el favor, va, y lógicamente no es que nos quisieran hacer el favor, va, lo que pasa es que al verlo armado, de hecho tenía que ser, va, entonces, o nos llevas o nos prestas el bus, va. Entonces la gente por no perder el bus, mejor lo llevo, va. En que a pesar, entonces ahí nos tocaba ir tirados en el bus, va, como que iba solo abajo, pues vivir en los asientos. Entonces esos bus nos tiraban que por decirles a 200 metros del penal, ¿va? Y ahí cada quien a buscar las posiciones que le tocaba, las unidades de infantería, los RPG-7, ubicarlos en los lugares que tocaba, ¿verdad? Entonces, así era eso. Me acuerdo esa vez a mí me tocó, en el Naranjalito creo que nos tocaba, pero esa patrulla de la primera brigada que siempre estaba en ese Naranjalito, que era al otro lado de la quebrada del penal, al occidente, digo yo así, no estaba. Entonces nos fuimos en blanco, no estaba esa unidad, la habían retirado, ¿verdad? La habían retirado. Y nos tocó que venirnos por esa calle polvosa que viene de los Llanitos a llegar al penal, ¿verdad? Entonces ya el combate, el combate que tenían los que estaban frente al portón, ya habían definido, pues ya la posición, ya habían huido del lugar, los de la primera brigada, entonces ya el combate era o se habían reculado al portón principal. Entonces ya el combate era en el portón principal del penal, ¿va? Y a todo eso nosotros nos metimos por una cancha y llegamos hasta los bañaderos que tenían ellos, ¿verdad? Unas grandes pilas largas y todo, donde bañaban los presos. Llegamos hasta allá y adentro era aquella gritazón de los presos, ¿va? Esperando que nosotros rompiéramos el boquete en el muro. Pero esa vez fue muy difícil. No dejó el garitón que está al sur y dos garitones que habían al sur. No se pudo llegar hasta el muro, ¿verdad? No se pudo. Porque aparte estábamos combatiendo con la primera brigada también, ¿verdad? Al sur, pero con la unidad que estaba, creo que era una sección, que estaban repartidos entre toda esa parte del sur, desde el garitón primero que está al sur, al otro garitón que está en la otra esquina, siempre al sur. Entonces algunos de los compañeros de nosotros trataban de llegar hasta ese garitón para poder romper el muro, poner la carga, ¿va? Pero fue imposible. De repente, de esa vez no se pudo, no se logró. Luego nosotros nos habíamos metido, creo que 10 o algo así, hasta adentro, ¿verdad? Adentro, ya en las cosas, como les dicen, en la celda se oía la gritazón, pero no andábamos con qué romper. Y nos habíamos metido por una cancha polvosa que está al norte, que dividía la calle de los Llanitos con la otra cancha polvosa que está a un lado. Pero estando allí, a la hora de las horas, nos damos cuenta que nos habíamos metido todos hasta el fondo, quizás unos 100 metros, o 100, 200 metros, 150 metros, y no se había quedado nadie en el portón, en ese portón que había ahí, ¿verdad? Todos metidos ahí adentro. Todo el mundo pregunta a alguien, puta, ¿y qué pasó? ¿Quién se quedó en el portón? Nadie, puta. Entonces ahí cometimos un error que si el ejército nos hubiera maniobrado, hubiéramos quedado presos todos, ¿verdad? ¿No consideraron ustedes neutralizar esos dos garitones por medio de algún lanzacohete o un RPG, alguna estrategia para sí, la defensa? Ya se había logrado, porque ya esos garitones, por lo menos el de la esquina, el que está a la orilla de la calle, de la calle de Mariona, ese sí, pero el otro no se le lograba pegar porque lo cubría unas cosas metálicas y una cosa, ¿verdad? Entonces, aparte toda la patrulla de la primera brigada de la sección estaba pegada al muro, pues había que romper y estábamos dándonos de amores en ese lugar, ¿va? Fue difícil. Esa vez nos regresamos, ¿va? Y ya tipo 10 de la noche veníamos de regreso.
El portón llegamos, el portón, todo ese volado ahí, el portón se destruyó y todo, pero como eso hace una subida así con vuelta, ¿va? Pero se nos habían apostado arriba, detrás no sé, las oficinas del penal y todo eso. Entonces fue difícil, no se pudo, ya los helicópteros, habían helicópteros que andaban sobrevolando. Bueno, nos regresamos, ¿verdad? Ya la siguiente operación, ya el siguiente, yo no fui al segundo. En el segundo me di cuenta los compañeros que hicieron un prisionero, murieron, no sé, unos soldados. Alguien cuenta de la primera brigada de un sargento que murió ahí, ¿verdad? En ese, en ese tampoco se logró. Luego se hace el tercero, fue para el Día del Padre, si no me equivoco, Día del Padre, no sé si fue junio del 90, una cosa así. Creo que por junio, algo así, porque fue el Día del Padre. Eh, esa fecha fue porque cuando el Bracamonte nos quita el quemado, nosotros acabamos de hacer esa operación, ¿verdad? Acabamos de hacer esa operación de ese ataque al penal. Eh, Estaba la primera brigada operando. Luego, después de la primera brigada, cuando le pasa la primera brigada, lo de la patrulla, que quedó encerrada, viene el atracate. El atracate solo estuvo un día y medio y se fue. Luego vino el Bracamonte. Pero me imagino que eso venía en respuesta también a lo que había pasado. Bueno, ya el siguiente, la tercera operación, sí, a esa vez sí, la tercera la vencida.